La habitación. La pancarta de la estación se movía con el viento. A su lado, un reloj ornamentado marcaba las 7:53 de la noche. Sus manecillas se movían lentamente, como si quisieran alargar los segundos todo lo que fuera posible. Sentía el cuerpo cansado. Llevaba más de 12 horas viajando, saltando de un tren a otro, comiendo esos aperitivos que ciertamente eran un insulto a la palabra comida. Era una suerte que en 7 minutos fuera a abordar el último vagón del viaje. No habría soportado un tren más. Cuando finalmente llegaron las 8, el reloj empezó a emitir unos sonidos sordos que pretendían simular campanadas. Eran tan molestos que no tardaron en despertar a los pasajeros que dormían en el andén, que de inmediato se pusieron de pie y esperaron que las puertas de los vagones se abrieran. El periódico me había pagado cabinas de turista, por lo que mis vagones eran siempre los últimos, los menos elegantes y los menos concurridos, lo que significaba que había hecho el viaje casi en solitario. No tenía muchas expectativas sobre los sucesos que me llevaban a ese pueblo olvidado del mundo, pero la redacción decidió que 4 muertes extrañas en la misma habitación eran dignas de investigar para convertirlas en una interesante noticia de segunda página, y para ello necesitaban enviar a alguien poco importante, pues si no funcionaba, no habrían perdido mucho. Y esa era la razón por la que tenía que esperar un tren polvoriento en una estación polvorienta. Cuando las ruedas comenzaron a moverse, se apoderó de mí el cansancio. Había otras 3 personas en el vagón, así que abrazando mi maleta, me dejé vencer por un sueño que estuvo plagado de caos, sobresaltos e imágenes distorsionadas. Desperté con el toque de una de las personas, que viéndome dormida, aunque casi la gente había terminado de descender, se apiadó de mí y me alertó. Le agradecí y bajé atropelladamente. Tras caminar un poco llegué al hotel. La fachada parecía un poco barroca, con cientos de detalles y florituras en la herrería de los balcones de los 5 pisos del edificio. En definitiva, era una arquitectura soberbia, y aunque la pintura se desconchaba en algunas zonas, no perdía el encanto romántico de que tras cruzar la puerta de entrada uno era transportado a otra época. El vestíbulo era amplio, con mullidos sofás para esperar, y varias mesas individuales donde descansaban decenas de libros apilados, como si el lugar le hiciera creer a los huéspedes que se encontraban en su sala de estar. El dueño sabía de mi visita. Al contrario del ambiente tranquilo que mostraban los muebles, él estaba pálido, demacrado, tenía los ojos hinchados y con ojeras, sus manos temblaban visiblemente, pero con solo constatar quién era yo, un brillo iluminó su rostro y me hizo pasar a su oficina. La historia era compleja a simple vista, pero resumiendo la situación, se reducía a que cualquier persona que pasara la noche en la habitación D09 no recibía el día con vida. La habitación estaba en el 4.º piso, así que la policía descartó la entrada de un asesino por la ventana. Ningún huésped del piso escuchó nada en ninguno de los 4 casos sucedidos, y lo más extraño, la gente fallecida no presentaba indicios de violencia, lucha ni robo, simplemente parecían dormidos. Durante 2 días hice preguntas a las mucamas, a los huéspedes y a los dueños de los negocios contiguos, y nadie me dio ni una sola pista que indicara la existencia de un asesino. Más bien, me movía entre lúgubres comentarios sobre demonios, maldiciones y brujería. El tercer día, con la afirmación de que entrar durante la hora diurna no suponía ningún peligro, entré en la habitación. Estaba todo pulcramente ordenado. Había un minúsculo baño hacia la derecha y un pequeño tocador de madera en una esquina, en la que se había erigido un pequeño altar con figuras religiosas, veladoras y flores. En el fondo, centrada, había una cama matrimonial con un precioso dosel del que colgaban cortinas brocadas en terciopelo y encajes de tornos púrpuras y negros. El suelo estaba cubierto por una alfombra de lana gris y las paredes estaban tapizadas en papel con motivos tipo estandarte medieval.
Era una habitación maravillosa. Las veladoras le daban un toque aún más hermoso. Era como alojarse en la torre de un castillo. No había absolutamente nada extraño, y sin embargo, habían muerto 4 personas en esa habitación, 3 mujeres y un hombre, este último con la intención de descubrir la razón de los decesos. Decidí, pues, que ningún reportaje sería tan interesante si el periodista no se enfrentaba en persona a los hechos. Así que el quinto día me desviví en pedirle al dueño del hotel que me dejara pasar una noche en la habitación. Aceptó solo con la condición de que le llamaría cada 30 minutos durante toda la noche, y si seguía viva a las 6 de la mañana, saldría de ahí a los primeros segundos de la hora. Parte de la noche la utilicé en redactar la primera parte del artículo con la información que había recabado, y en devanarme la cabeza con los posibles desenlaces de mi aventura. Al día siguiente pedí al dueño un hacha que me sirviera de arma en caso de que tuviera que defenderme de un intruso, y cuando me la entregó por la tarde, me dio también una cajita con botellas de agua, sal, cruces de madera y una cadenita con un Cristo, y me aseguró que el sacerdote de la localidad acababa de consagrarlas. Entré a la habitación D09 a las 8:30 de la noche. No llevé equipaje, solo el hacha y la cajita con cosas sagradas. Comprobé la línea de teléfono varias veces, el picaporte de la puerta del baño, las ventanas, miré bajo la cama y en los cajones del tocador. Lo más extraño que encontré fue un curioso montículo de bichos muertos junto a una mancha verdosa tras el respaldo de la cama. Hice las llamadas acordadas cada 30 minutos. Para la 1 de la mañana no había sucedido nada. La habitación se sentía caldeada, pero fuera de eso no había ningún cambio. A las 4:38 la temperatura volvía a ser fresca, cuando algo extraño sucedió. Un desagradable y sutil olor comenzó a llenar la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero poco a poco se fue volviendo más fuerte. Traté de seguirlo y me percaté de que se sentía con más fuerza en la cabecera de la cama. Observé unos segundos hasta que noté que donde antes había solo una mancha mohosa, ahora había un gran brote de pequeños hongos marrones, que con cada minuto liberaban un olor más fuerte. Fue entonces cuando mi mente se movió a una velocidad impactante y relacionó la información que recabé con mi descubrimiento sobre los hongos. La primer mujer que murió en la habitación fue una botánica que investigaba los setas autóctonos de la zona. Cuando descubrieron su cadáver, había al menos 50 muestras de hongos, y sorprendentemente, no todas las especies eran del lugar. Había algunas de Australia, y otras que los exámenes definieron como desconocidas. Además, al inspeccionar el edificio, noté que las tuberías tenían fugas en diversas zonas. Una de ellas debía de estar justo tras el respaldo de la cama, y si durante la estancia de la botánica una de las bolsas con una muestra de hongos venenosos quedó mal cerrada, muy probablemente las esporas escaparon y se alojaron en la zona con humedad hasta invadirla. Algunas especies de hongos son nocturnas, así que por eso las muertes fueron todas en la noche. La botánica, mientras descansaba luego de un día de trabajo. Las otras 2 mujeres, hermanas, mientras dormían sin conocer lo sucedido en la habitación, y el hombre, aburrido de esperar que pasara algo, mejor se durmió. Salí de la habitación y me senté en el pasillo para llevar a mis pulmones aire limpio y para escribir atropelladamente mis deducciones. Pero a las 4:45 mi vista se empezó a nublar. Las esporas debían de ser en extremo tóxicas, pues cuando traté de levantarme, las piernas no me respondieron. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y mi lengua pastosa, por lo que solo solté un gruñido frustrado. De reojo pude ver el reloj marcando las 4:57. Si no llamaba al dueño del hotel a las 5, él subiría a revisar, pero ahora casi no podía respirar, y él no llegaría a tiempo. Mientras perdía el conocimiento, pensé que el periódico me daría el premio de la empresa por mi reportaje.